Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Declare conmigo al Señor: santo, 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 yo quiero verte. Declare una vez más: santo, 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 tú eres santo. Santo, 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 yo quiero verte. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor.
somos un pueblo listos para anunciar sus grandezas, la obra que Él ha iniciado en nosotros, en nuestras vidas, esa transformación a través de la palabra. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento y de nuevo bienvenidos a la Iglesia Bautista de Rosedale. Gracias por estar en sus lugares y también por los que están sintonizados en línea. ¿Cuántos tuvieron un buen día de acción de gracias? Amén. Uno se mira un poquito más rellenos en los cachetes, ¿verdad? De toda la comida, pero es bueno comenzar la semana en la casa de Dios. Algunos anuncios que les queremos recordar. Ahí en su papel donde tenemos el mensaje, tenemos una parte nueva que está abajo que dice, tenemos preguntas acerca de salvación. Si usted quiere saber cómo tener una relación con Dios, si usted tiene preguntas acerca de cómo hacerse miembro de la iglesia, si tal vez usted no ha tomado el próximo paso de bautismo, o tal vez usted está interesado en discipulado, o tal vez no le gustó el mensaje, o sí le gustó, por favor ponga ahí un comentario y rómpalo y déjelo ahí atrás con el hermano Luciano o en la caja azul, y es para que nosotros les podamos servir a ustedes aún mejor. Recordemos que el próximo domingo tenemos nuestra reunión después del servicio en la aula a la par llamada Próximo Paso. Es donde vamos a estar dando un poco de información de qué es nuestra iglesia, qué es lo que creemos, qué es lo que esperamos de ustedes y qué ustedes pueden esperar de cada uno de nosotros acerca de nuestra membresía, sobre nuestro bautismo, sobre su decisión, sobre el discipulado. Entonces, si usted tiene preguntas, por favor, aparte un tiempo después del servicio. El próximo domingo será por lo menos una hora. También estamos pasando por nuestra serie de fundaciones, un discipulado con varias familias. Si usted está interesado en eso, hable con el pastor Andrés o conmigo mismo. Pero también le damos gracias por su fidelidad al ministerio durante esta epidemia. No estamos pasando los platos, pero somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas para que el ministerio continúe aquí. Recuerde, simplemente puede dar mandando la palabra Rosedale al 77977. ¿Por qué no oramos por nuestras ofrendas y diezmos esta mañana? Señor, le damos gracias por todo lo que usted nos da. Le damos gracias por su provisión. Le damos gracias porque usted es más que bueno con nosotros. Le pedimos que usted bendiga al dador alegre, Señor, y aún al que no puede dar, Señor. Bendiga el resto del servicio, Señor, las alabanzas, la lectura bíblica y el mensaje. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos en la Biblia al libro de Salmo, capítulo número 1, para la lectura del hoy, pensando en la palabra de Dios. Salmo, capítulo 1, cuando ustedes están agradecidos por la palabra de Dios. Amén. Leyendo capítulo número 1, que va a convenir con el mensaje de Pastor Diego de hoy. Salmo 1, y mire versículo número 1. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arraba el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias por poner atención a la palabra de Dios esta mañana. Amén. Esta canción siempre ha sido de bendición a mi vida. Vamos a cantar esta preciosa canción. Declara conmigo, si sabes la canción. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesito más de ti. Amén. Gracias, hermano Sergio, por esa canción. Y gracias a Dios porque es solo por medio de su poder que podemos ser transformados. Si usted tiene su Biblia, lo invito a que lo abra al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Y gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias por estar en su lugar. Vamos a regresar en nuestra serie Santiago, una fe viva. Estamos caminando a través de este libro de Santiago, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y una de las cosas, una de las ideas principales es que nuestra fe en Cristo, nuestra fe que ponemos en las promesas y en la persona de Jesucristo, no simplemente se dicen con nuestra boca, pero se pueden ver por medio de nuestra vida. Cuando tenemos fe en Cristo, actuamos de cierta manera, pensamos de cierta manera, hablamos de cierta manera, nos comportamos de cierta manera. Nuestra fe cambia absolutamente toda área de nuestras vidas. Y por los próximos 2 domingos, hoy y el próximo domingo, vamos a continuar en el libro de Santiago. Y los próximos 2 domingos entraremos a la temporada navideña y miraremos algo diferente, y después regresaremos a Santiago al principio del año. Pero el versículo 19 de Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén para que sepa que estén ahí. Amén. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Absolutamente todo bueno, todo lo que necesitamos viene de Dios. Nuestra provisión, nuestra salud, la energía, la comida, todo lo que nosotros decimos que es bueno viene ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿verdad? Romanos 1 dice que la fe viene por el oír y el oír por
la palabra de Dios, ¿verdad? Es por la palabra de Dios, es por el mensaje, las buenas nuevas que nuestras vidas son transformadas. Es por medio de las buenas nuevas que podemos actuar en fe, para que seamos primicias de sus criaturas. Y versículo 19 esta mañana dice, por esto, mis amados hermanos, ya sabéis que la palabra de Dios nos hizo nacer por las palabras. Sabéis que la palabra de Dios es importante. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para... ¿Me pueden ayudar con esa próxima palabra? ¿Qué dice ahí? Y tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia, abundicia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para los hijos de Dios, para los cristianos, para las personas de fe, no hay nada más importante, no hay nada más sabroso que la palabra de Dios. Durante la semana tenemos el privilegio de caminar a través de un discipulado con 2 familias aquí en nuestra iglesia. Una de esas familias es de Perú. Y usted sabe que costumbre cuando uno llega, es invitado a la casa de una persona, usualmente le cocinan un plato típico, ¿verdad? Y yo no estoy muy acostumbrado a la comida peruana, pero me fascina y me gusta ver cómo un peruano se saborea a comer un plato típico de Perú. El otro día me dijeron que íbamos a hacer papa a la huancaína, ¿verdad? Yo dije, ¿qué es eso? Y me recuerdo que estar ahí con el hermano Amado y el hermano Amado se saboreaba y era una papa frita pero bien deliciosa. No sé si usted ha tenido el privilegio de ir a comer con el hermano Luciano, pero el hermano Luciano es de México y cuando él se sienta a comer unos tacos, él pide un jalapeño, él pide su salsa y él se sienta ahí, él se va a deleitar, él se va a saborear sobre esos tacos. ¿Verdad? Un hondureño, usted le pone una baleada y para uno dice, oh, ¿qué es eso? Pero para un hondureño esto es algo delicioso y él se va a saborear con eso, ¿o no, Pastor Andrés? O las personas del Caribe con unos maduros, unos plátanos. Pero cada nacionalidad, cada persona tiene cosas que se saborean, cosas que desean, cosas que quieren comer, cosas que los recuerda quién verdaderamente ellos son. Para los cristianos no hay nada más importante, no hay nada más deseable que la palabra de Dios. El Salmo 119 dice que como el Salmo 42 dice que como el ciervo brama por la corriente, dice, mi alma clama a ti, oh Dios, dice, mi alma tiene sed de ti. Para los hijos de Dios, una de las características importantes es su deseo, su hambre por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser algo que nos saboreamos. ¿Está usted deseando la palabra de Dios esta mañana? ¿Está usted ansioso de escuchar la palabra de Dios esta mañana? Porque una de las marcas de un cristiano genuino, de una fe auténtica, es el deseo de escuchar la palabra de Dios. Y déjeme decir que si pueden pasar meses, años sin usted abrir la palabra de Dios, sin usted escuchar un mensaje, sin usted oír algo de Dios, ahí hay algún problema. Porque para los hijos de Dios no hay nada más deseable, no hay nada más que Él quiere que tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra delicia, es algo que deseamos, es algo a que nos dedicamos. Los hijos de Dios son personas de la palabra de Dios. ¿Están conmigo esta mañana? Si tiene su Biblia, vaya al Salmo 119. Salmo 119, uno de los capítulos más largos de la Biblia. Salmo 119. Versículo 10, la Biblia dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, porque para los hijos de Dios no hay nada más importante que obedecer y seguir la palabra de Dios. Mire el versículo 14, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. Para los hijos de Dios, los mandamientos, la palabra de Dios no es un dolor de cabeza, no es algo que no me guste hacer, pero los testimonios, los mandamientos de Dios me traen gozo. ¿Le trae gozo a usted la palabra de Dios? ¿O es un dolor de cabeza? Otra vez con eso. Para los hijos de Dios no hay nada que nos trae delicia, no hay nada más que deseamos que la palabra de Dios. Versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de
mí, lo que me guía, lo que me dirige, la brújula de mi vida es la palabra de Dios. Porque para los cristianos, ¿qué es lo más importante? La palabra de Dios. Versículo 70. La Biblia dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. El cristiano no saca su gozo del dinero, de los degrees de una universidad, pero para el cristiano lo que le trae sumo gozo, lo que le trae alegría es la palabra de Dios. Y repita conmigo esta mañana, para los hijos de Dios, ¿están conmigo esta mañana? Repitan conmigo, para los hijos de Dios no hay nada más importante que la palabra de Dios. Y es por eso que Dios está interesado y le pone mucho énfasis a cómo usted escucha la palabra de Dios. El que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Porque todos tenemos oídos, pero todos somos buenos oyentes, esposos, a veces no. Pero Dios está interesado que cada uno de nosotros escuchemos la palabra de Dios. Vaya conmigo a Lucas capítulo 8. ¿Tienen su Biblia conmigo? ¿Tienen su Biblia esta mañana? Lucas capítulo 8. Versículo 15, recuerden que la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? El versículo 11 dice, la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los que cayó junto al camino son las que la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, hermanos. La palabra de Dios produce, desarrolla un fruto en nuestras vidas, pero cuando la escuchamos con un corazón humilde, es cuando desarrolla y germina su fruto, hermanos. Pero Dios está interesado esta mañana en cómo escuchamos la palabra de Dios, pero hay varias reacciones que podemos tener a la palabra de Dios, porque si somos sinceros, ¿será que la palabra de Dios tiene su efecto igual en cada uno de nosotros? Pero es la decisión de cada uno de nosotros poner atención y oír lo que la palabra de Dios tiene, recibirlo y dejar que esa palabra sea mi brújula, sea mi lámpara y dedique. Lo que quiero ver esta mañana son niveles de audicidad, grados de audicidad. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Reacciones que podemos tener a la palabra de Dios. Y quiero que usted se pregunte, ¿dónde cae usted? Porque solo hay tantas donde podemos caer. ¿Dónde cae usted esta mañana? Número 1, usted puede con la palabra de Dios rechazar la palabra de Dios. Usted puede rechazar la palabra de Dios. En la iglesia hay muchas personas que predeterminadamente vienen y se sientan a la iglesia y dicen, yo voy a ir, pero yo no quiero saber nada de lo que él va a decir. Ya vienen premeditados, dicen, yo voy a ir a escuchar, pero de veras no me importa lo que van a decir. No tengo interés en aplicar eso a mi vida. Solo voy a estar ahí por estar. Voy a estar oyendo, pero verdaderamente no voy a estar escuchando. Salmo 14, versículo 1. Vaya conmigo ahí. Salmo 14, versículo 1. Hoy sí, no oigo páginas o no sé si solo lo tienen en su teléfono. Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio, ¿verdad? Una persona que rechaza la palabra de Dios, una persona que no quiere ver con la palabra de Dios, una persona que dice, no me importa lo que Dios tenga para mi vida, no me importa lo que dice la Biblia acerca de eso. Es una persona que rechaza la palabra de Dios, es una persona que la Biblia llama necia. Proverbios capítulo 12, lea conmigo. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Y ahí nos vamos a estar por un momento. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Una persona rechaza la palabra de Dios. Viene la palabra de Dios y le dice, ¿por qué no haces eso? Considera esto. No es de sabios involucrarse en esas cosas. Pero el necio está determinado en su camino. He's going to do it his way. Yo así lo veo, hermano. Es como yo lo veo. Esto es como yo creo. Estos son mis sentimientos. A mí no me importa lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que dice el pastor. No me importa lo que dicen los hermanos. Es mi camino, es mi decisión. Yo voy a hacer lo que yo quiera.
versículo 15, ¿qué dice? El camino del necio es derecho en su opinión. Cuando rechazamos la palabra de Dios, actuamos como necios, ¿verdad? En nuestra mente nosotros vamos por el camino correcto, pero verdaderamente no es. Proverbios capítulo 14, versículo 16, dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El necio dice, no quiero saber nada con Dios, esto es como yo lo voy a hacer, no importa lo que dice la Biblia, y va confiado, no se está dudando. No hagas eso, yo sé lo que estoy haciendo, y va y muchas veces destruye su propia vida. 15, versículo 15, la Biblia dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete que continuo, ¿verdad? Un necio no obedece la palabra de Dios, no escucha la palabra de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Lea conmigo eso, leámoslo juntos. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Todos juntos. Y lo que quiero hacer esta mañana es poner esa fase para después regresar al final a Santiago, versículo 26. Leámoslo todos juntos. Dice, el que confía en su propio corazón es, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Verdad? ¿Cuántos jóvenes crecen en iglesias con padres cristianos, verdad? Donde se les lee la Biblia, donde se les invierte en sus vidas. Después crecen 13, 18 años y dicen, yo no quiero saber nada de la iglesia, me voy a la universidad, voy a hacer lo que yo quiera. No importa cuántas notas sacó, buenas, cuántas A tienes. La Biblia dice que esa es una persona necia. Cuando viene a la palabra de Dios, ¿la rechazamos? ¿Queremos algo con la palabra de Dios o queremos absolutamente nada con la palabra de Dios? Proverbios 10, versículo 23. Proverbios capítulo 10, versículo 23. La Biblia dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Proverbios capítulo 17, versículo 24. Espero que no se estén aburriendo de leer todos estos versículos. Proverbios capítulo 16, versículo 24 dice, el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Una persona necia es una persona que rechaza la palabra de Dios, que no quiere saber nada de la palabra de Dios. Y espero que ninguna persona que esté sentada aquí tenga esa decisión de no querer nada que ver con la palabra de Dios. Y recordemos lo que Santiago nos dice, que para ser personas sabias, para ser personas de fe, lo más esencial es tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Esta semana una familia tuvo un accidente con un nieto y al final del servicio hablaba con esa familia y habían lágrimas, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de tristeza y había esperanza que Dios estaba en control de absolutamente todo. Porque cuando recibimos la palabra de Dios, como dice Santiago, podemos estar alegres y tener una buena actitud durante de las tribulaciones y durante las pruebas, hermanos. Como cristianos no debemos rechazar la palabra de Dios, pero debemos recibirlas y ser sabios. Cuando se predica la palabra de Dios, ¿cuál es su actitud? ¿Viene usted dispuesto a escucharla, a recibirla con un corazón humilde, o simplemente viene para que entre en un oído y salga por el otro? La palabra de Dios debe desarrollar su fruto, debe germinar en nuestras vidas. Nuestra actitud, nuestra fe se ve en la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios. ¿Está ansioso usted de escuchar la palabra de Dios esta mañana? Yo sí. Podemos rechazar la palabra, pero también podemos reaccionar a la palabra de Dios, ¿verdad? Están los que rechazan, después están los que reaccionan, están los que resisten. Proverbios capítulo 14, versículo 15, léalo conmigo. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Hay personas que la Biblia dice que son necias, que rechazan la palabra de Dios, pero después hay personas que son simples. Versículo 15 dice, el simple, ¿qué? Todo lo cree. Y una persona simple no es una persona con
con una enfermedad. Una persona simple es simplemente alguien que no se ha decidido, que todavía no tiene una brújula, no tiene una dirección a dónde va a ir. Para él todo está bien. Toma esto, está bien. ¿Por qué no experimentas con esto? Está bien. Haz esto, está bien. Para él no es falto de entendimiento. Es por eso que en Proverbios capítulo 7, cuando el predicador ve a un muchacho que llega a una ramera, dice que lo hace y destruye su vida porque es falto de entendimiento. Y muchos de nosotros somos simples en muchas áreas de nuestras vidas. Yo reconozco que yo no sé absolutamente todo, no tengo todas las respuestas, pero es por eso que necesito la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios, Dios hace a los simples sabios. Cuando recibimos la palabra de Dios, es por eso que debemos crecer en nuestra sabiduría y recibir la palabra de Dios. Vaya conmigo a Salmo capítulo 19, versículo 7. Salmo capítulo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Usted quiere ser una persona sabia? Simplemente escuche la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser una persona entendida? Escuche la palabra de Dios. Una persona necia rechaza la palabra de Dios, no quiere nada de ver con la palabra de Dios. Una persona simple tiene la oportunidad de reaccionar a la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios y llegar a ser una persona sabia. Salmo capítulo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. La Biblia dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. No simplemente predicamos en la iglesia simplemente por predicar, pero lo hacemos para que como cristianos seamos personas sabias, para que como cristianos podamos ver el mal y no ser engatusados por el pecado, por los antojitos de nuestra piel, y podamos caminar vidas que glorifiquen a Dios. Cuando viene a la palabra de Dios, ¿la rechazamos o cómo estamos reaccionando a la palabra de Dios? Y es muy importante cómo reaccionamos a la palabra de Dios, porque como dice Santiago, es cuando recibimos la palabra de Dios que podemos tener una buena actitud durante nuestras tribulaciones. Es cuando recibimos la palabra de Dios que no destruimos nuestras vidas, cuando seguimos nuestros deseos carnales. Es por medio de la palabra de Dios que podemos triunfar, no simplemente sobrevivir durante las pruebas y las tribulaciones, pero todo depende en su actitud a la palabra de Dios. La desea, se delicia, se saborea usted sobre la palabra de Dios. Hermanos, los hijos de Dios, la fe genuina tiene un oído para la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y el versículo 9. ¿Lo podemos leer todos juntos? Versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Otra vez más fuerte. Oiga. Santiago, capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Lo que debemos ser, Dios nos ha dado dos oídos, entonces debemos oír doblemente de lo que hablamos, ¿verdad? Y el propósito de recibir la palabra de Dios es que afecte cada área de nuestras vidas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es que un cristiano en medio de la enfermedad puede mantener una actitud alegre? ¿Cómo es que un cristiano cuando no tiene absolutamente nada, no tiene muchas riquezas, se puede sentir exaltado? ¿Cómo es que un cristiano puede perder a su familiar y todavía seguir hacia adelante con una buena actitud? Porque ha recibido la palabra de Dios que lo ayuda y le promete y le da esperanza a su alma. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué?
Pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y les será dada. Muchas veces no tenemos las respuestas a todos los problemas que pasan en nuestras vidas. Muchas veces no sabemos cómo tenemos que actuar, pero tenemos un libro que está aquí para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero toma de su parte que usted, ¿qué? La reciba, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, versículo 13, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿verdad? No somos engatusados por nuestros antojitos de nuestra carne, no tenemos que robar porque la palabra de Dios nos dice que toda provisión, toda buena dádiva viene de Dios, como dije el domingo, hace 2 domingos. No tenemos que satisfacer nuestros deseos con pornografía o con otras cosas, porque la palabra de Dios nos dice que Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Tengo que ir a la iglesia porque sé que todo lo que Dios me ha dado, todos los talentos son para edificar a la iglesia. Pero muchas veces lo que nuestras vidas demuestran es que verdaderamente no tenemos un oído para la palabra de Dios. Que muchas veces no le damos la importancia que la palabra de Dios se merece en nuestras vidas. Cuando me gradué del seminario, uno de los primeros, las iglesias donde trabajamos era en Odenton, que estaba a la par de una base militar. Y en nuestra iglesia habían muchas personas que eran soldados, que estaban en el Air Force, eran Marines y absolutamente todo. Y algo que descubrí en esos 3 años que estuvimos ahí era que muchos de ellos tienen un código que tienen que vivir de acuerdo, ¿verdad? ¿Sabía usted que un soldado no puede ser infiel a su esposa? Porque si le es infiel, ¿hay un castigo para eso? No puede hacer lo que se le dé la regalada gana. Un soldado no puede hablar de absolutamente todo lo que hace. Un soldado, hasta hay órdenes de cómo él se tiene que rendir. Muchas veces no se pueden rendir. Un soldado está comprometido a vivir su vida de cierta manera. Un soldado no puede estar endeudado. Pero la calidad de un soldado se ve en su actitud a ese libro de códigos. Hermanos, nuestras vidas, la fe que hay en nuestra alma, la fe que hay de nosotros es auténtica y se ve en la manera que recibimos la palabra de Dios. La pregunta esta mañana es, ¿se saborea usted sobre la palabra? ¿La desea? ¿La espera? ¿La practica? Porque la Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si hay un reto esta mañana es simplemente esto, que tengamos un hambre por la palabra de Dios. Y muchas veces ese sabor lo tenemos que trabajar. Al café muchas veces la primera prueba no es delicioso, pero después de muchas veces viene a ser algo que no podemos vivir sin. La palabra de Dios puede ser así para algunos. Tal vez va a ser un poco aburrido para usted al principio, pero le invoco a que sea una disciplina en su vida, porque a través de la palabra de Dios, el simple es hecho sabio. Le voy a pedir que nos pongamos de pie esta mañana. Y ahí donde usted está parado mientras viene el hermano Sergio, le recuerdo la parábola del sembrador, que la semilla cae en 4 tierras, ¿verdad? Cae en las piedras, cae en la espina, cae en la calle o cae en buena tierra. ¿Dónde ha caído la palabra de Dios esta mañana? Ojalá sea en buena tierra, pero no es para que nosotros lo digamos, es para que usted lo demuestre, ¿verdad? Esta iglesia no simplemente es un ministerio del pastor Andrés y mío, es su iglesia. Y si verdaderamente somos personas de Biblia, personas de fe, se va a ver en nuestro testimonio, en lo que hacemos durante la semana. Si usted no tiene un tiempo durante la semana, abra la Biblia con su familia, con sus hijos y lea un capítulo. Lea un capítulo con su esposa. Una familia cristiana que no abre la Biblia, es difícil decir que son cristianos, porque como cristianos no hay nada más importante para nosotros que la palabra de Dios. ¿Por qué no cantamos con el hermano Sergio esta mañana? Para entregar mi corazón.
lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Bueno, gracias, hermano Sergio. ¿Pueden tomar su asiento por un segundo, por favor? Gracias, Pastor Diego, por el mensaje el día de hoy. Quiero animarles a todos de nosotros, ¿verdad? A llevar su bosquejo a la casa y aparte un tiempo hoy, esta semana, de repasar el mensaje, los puntos, los versículos. Hemos escuchado, leímos, estudiamos muchos versículos en el culto hoy. Entonces, lleve el bosquejo a la casa. Por favor, estudie de estos versículos esta semana. Gracias, Pastor Diego, por el mensaje el día de hoy. Si quiere tomar una decisión, si Dios está tocando su corazón sobre algo en su vida, aquí en el bosquejo tenemos el parte que puede desconectar y hablar con nosotros por medio de eso. Si quiere hablar de la salvación. ¿Qué es la salvación? Es la creencia que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para darnos la oportunidad de tener una relación con Él. Si no ha tomado esta decisión, es la decisión más importante en tu vida. Me gustaría saber eso, para que yo pueda mostrarle de la Biblia lo que Dios dice de la salvación, la membresía. Si quiere alinear a su familia con la misión de nuestra iglesia. Y vamos a hablar más de eso la semana que viene, el bautismo, discipulado. Otras decisiones, por favor, anótelo en la tarjeta de decisión. Puede ponerlo en el plato atrás o la caja azul, o puede entregar esta parte a mí, a Pastor Diego. Queremos ayudarle a tomar el próximo paso. Bueno, pensando en los próximos pasos. Bueno, cada persona aquí tiene un próximo paso en su vida cristiana. Si quiere saber, tal vez la pregunta para ustedes, ¿cuál es mi próximo paso? Bueno, tenemos una clase después del culto el domingo que viene en una aula aquí cerca, en este pasillo aquí, y donde vamos a hablar de eso. Próximos pasos. ¿Cuál es mi próximo paso? Si tiene esta pregunta, bueno, me gustaría tenerla en la clase para explicar el próximo paso aquí en la iglesia. Por favor, venga el domingo que viene. Después del culto vamos a reunirnos allá en el aula, aquí a la par. Bueno, ya, ¿cuántos de ustedes tienen hambre? Bueno, este Pastor Diego empezó su mensaje hablando de comida. Entonces, bueno, por la duración de su lección estaba pensando en unas baleadas, tal vez una carne asada con tajadas, sí. Amén, ¿verdad? Este es un amén. Pero, bueno, gracias, Pastor Diego, por el mensaje. Bueno, la comida que recibimos hoy, necesitamos seguir, ¿verdad?, pensando en eso, pensando en la palabra de Dios. Siendo la buena tierra. No solamente los domingos, pero cada día. Leyendo, estudiando, con un espíritu de humildad. Dios, enséñame hoy. Proveen hoy.
Bueno, gracias por venir. Si está visitando, gracias por visitar con nosotros. Un aplauso para las visitas, por favor. Es un placer tenerles en el culto. Si está viendo en línea, gracias. Bueno, es un placer tenerles aquí. Vamos a orar para terminar esta parte del culto. Quiero animarles. De la mano o de un saludo. La mano no. Un saludo a las visitas de distancia, ¿verdad? Pero parte de una familia. Parte de la iglesia es el compañerismo. Hablando unos con otros. Animando unos a otros. Bueno, no estamos diseñados por Dios de hacer la vida o vivir la vida solos. Pero ayudando a otros. Es una razón que estamos aquí en la iglesia. Hablando, animando, invirtiendo nuestra vida en las vidas de otras personas. Entonces, después del culto, por favor, hable con alguien. Hable con alguien. Comparte un poco de lo que Dios está haciendo en su vida. Conociendo a las visitas, puedo seguir, pero bueno, vamos a hacer la iglesia que es amable, ¿verdad? Hablando unos con otros. Siguiendo la palabra de Dios. ¿Por qué no? Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar el culto orando, pidiendo la bendición de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje de Santiago hoy. Ayúdanos, Señor, esta semana a pensar en lo que hemos escuchado y recibido. Y, Señor, ayúdanos a practicar su palabra cada día. Señor, gracias por nuestra iglesia. Y te pido, Señor, que bendiga cada familia, cada persona aquí. Ayúdanos, Señor, vivir pensando en su palabra esta semana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, gracias por venir y que pase buen día.